Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, estamos contentos de estar en la casa del Señor, amén. Yo creo que es el lugar donde nosotros podemos decirle, Señor, gracias por darnos, ¿verdad?, el privilegio de venir a darte gloria y honra, porque vemos de que realmente muchos no tienen ese privilegio. Vemos que hay mucha gente allá afuera perdida y vemos que aún todavía no se les ha revelado las verdades de Dios. Y vemos que ellos batallan día a día continuamente porque son esclavos del pecado. Pero a nosotros Cristo nos ha libertado. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a abrir la palabra de Dios. Amén. Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 5. Romanos capítulo 2, del 1 al 5. Amén. Y esto es una continuación de la predicación pasada. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo Romanos 1? Y el día de hoy vamos a ver Romanos 2. Amén. Cuando lo tengan, bendigan con un fuerte amén. Para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Incline su rostro. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gloria, te damos honra, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das, Señor, de venir a tu casa, Señor, a adorarte, a darte gloria y honra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí presentes el día de hoy, Padre. Mira, Señor, te pido que seas tú, Padre, hablando, sea tu palabra, Señor, y que el día de hoy, Padre, no sea yo, no sea mi pensamiento, mi propia opinión, sino seas tú usando mi boca, Señor, para poder, Padre, compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, que tu palabra sea revelada en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento, amén. El tema de este capítulo es el justo juicio de Dios. Acabamos de leer del 1 al 5. La predicación pasada estuvimos viendo el capítulo 1 de Romanos, donde vimos a Pablo presentarse a sí mismo. Recuerdan que él dice en Romanos 1, versículo 1, soy Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Vemos de que hablamos un poquito de eso, de que Pablo empezó presentándose a sí mismo, no arrogantemente, pero humildemente, porque él pudo haber dicho que era de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, estudiado en las mejores escuelas rabínicas, pero no, Pablo al contrario dijo, se me ha dado el privilegio de ser llamado apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esto está en Romanos capítulo 1. También vimos el deseo de Pablo de visitar a Roma. ¿Se acuerdan de que él tenía el deseo de ir a ver a estos cristianos que estaban localizados en Roma, así como judíos gentiles? Y nos damos cuenta de que estos cristianos nacieron realmente en el día del Pentecostés. Vemos de que cuando el día de Pentecostés sucede, estos cristianos salen de ahí y se van a Roma, y es ahí donde ellos empiezan su iglesia, empiezan a unirse, a juntarse.
Y vemos de que Pablo expresa el deseo de él ir a visitar a este grupo de cristianos. Incluso vemos que él dice expresar estar en deuda con ellos. Pero también vemos su humildad porque él dice, quiero ir a visitarles para yo aprender de ustedes mutuamente y yo poder enseñarles a ustedes. Entonces podemos ver la humildad de Pablo en el capítulo 1. Pero vemos de que a Pablo realmente, si nosotros estudiamos un poco de la historia de Pablo, realmente vemos de que Pablo nunca pudo llegar a ese grupo de cristianos. Incluso nos damos cuenta en Hechos capítulo 21 a 10 de que a Pablo se le da una profecía por parte del profeta Ágabo, donde él usa el cinto de Pablo, le amarra, recuerdan que hablamos de esto en la predicación pasada, le amarra las manos, le amarra los pies, y este profeta le dice a Pablo, de esa misma manera vas a ser entregado en Jerusalén por parte de los judíos a los gentiles. Entonces vemos de que realmente esto se cumplió, esta profecía se cumplió. Vemos de que Pablo prácticamente llega a Roma a ser decapitado. Entonces, Pablo nunca pudo llegar a este grupo de cristianos. Por lo tanto, yo creo que fue una obra hermosa del Espíritu Santo que le motivó a escribir la epístola a los romanos. Porque Dios sabía de que no iba a poder llegar a este grupo de personas, pero sí pudo escribirles la epístola a los romanos, a este grupo de cristianos, donde vemos de que realmente Dios hace todas las cosas perfectamente. Y vemos de que Pablo después empieza a hablar seriamente con este grupo de personas. Pero antes de él hablar sobre el juicio del hombre, él también comparte lo que es el poder del evangelio. Y él dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces vemos de que Pablo hace un énfasis en el poder del evangelio, que es salvación para todo aquel que cree, no solamente para los judíos, pero también para el griego y el gentil, para el gentil prácticamente, todos aquellos que no se consideraban parte de la promesa, también para ellos. Y después de que Pablo explica lo que es el poder del evangelio, ahora sí Pablo empieza a hablar seriamente sobre la culpabilidad del hombre. Pero antes de entrar a esto, yo quiero que usted analice la forma de predicar de Pablo, porque él prácticamente estaba exponiendo el evangelio. Ve que muchas de las veces nosotros hacemos el error de decirle a las personas, Cristo te ama, Dios te ama, ven a Cristo, Cristo te ama, cuando ellos están en sus delitos y pecados, deleitándose en sus pecados. Pero ve la forma de Pablo. Pablo empieza diciendo las grandezas de Dios, que el poder del evangelio es poder, que es salvación, pero también mira lo que hace después de compartir las buenas nuevas, mire lo que también Pablo hace, lo cual nosotros también deberíamos de aprender esto, no solamente decir Cristo te ama, claro que es una verdad, pero también la culpabilidad del hombre, porque eso nos lleva al arrepentimiento y a sentir la necesidad de buscar a Dios. Y ahora sí, Pablo empieza en Romanos 1:18 diciendo la culpabilidad del hombre. Pablo se pone serio aquí y dice, porque la ira de Dios, en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire lo que dice, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. También vimos que por la causa de la rebeldía del ser humano, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahora, ¿cuáles son estas pasiones vergonzosas? Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños,
y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Déjeme decirle que todo esto que menciona Pablo del versículo 28 hacia el 32, todo esto que menciona Pablo al final de Romanos es la culpabilidad del ser humano. Nos damos cuenta de la culpabilidad del ser humano. Y ahora sí, quiero entrar al capítulo 2 y el tema del día de hoy es inexcusable. ¿Cuál es el tema? Inexcusable. Versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Pablo se da cuenta de que entre los judíos y gentiles había un grupo de personas moralistas. Ahora, quizá usted pregunte y diga, ¿qué es una persona moralista? Es aquella persona que cree que sus estándares morales son los correctos y los demás deben seguirlo. En otras palabras, en ellos no hay error. Subestiman el criterio de la justicia de Dios y la profundidad de su pecado. Estas personas moralistas también critican a los demás, tienden a juzgar y a criticar a quienes no cumplen con sus normas morales, buscan imponer sus valores, se ofenden por la falta de moralidad percibida. En otras palabras, se ofenden si otros no comparten sus valores. Pablo empieza hablando en el capítulo 2 y se dirige a personas moralistas, especialmente entre los judíos que creían que por ser judíos, personas de alta categoría eran excusados del justo juicio de Dios. Pablo se da cuenta, mientras él empieza en Romanos capítulo 2 a hablar, se da cuenta de que hay un grupo de personas moralistas entre los judíos y los gentiles. Y acabamos de mencionar lo que es una persona moralista. Y mientras Pablo predicaba sobre la culpabilidad del hombre, vemos que todo un capítulo Pablo está predicando sobre el poder del evangelio, pero después casi todos los versículos al final del capítulo 1 habla sobre la culpabilidad del ser humano. Y Pablo en el capítulo 2 se da cuenta que hay un grupo de personas moralistas entre los judíos y gentiles que dicen, eso no es para mí. Mientras Pablo predicaba sobre la culpabilidad del hombre, estos judíos moralistas apuntaban a los gentiles y toda aquella persona que ellos no contaban rectos según su moral. Vemos realmente el problema aquí. Vemos de que Pablo se esmera por predicar el evangelio en el capítulo 1 y también por compartir la culpabilidad del hombre, todos los errores, todo aquello que causó y llevó a Cristo a la cruz. Y él, mientras está predicando en el capítulo 2, se da cuenta que hay un grupo de personas que no están aceptando este mensaje, sino al contrario, lo están aceptando, pero se lo están aventando al gentil. Todo aquel que ellos piensan que no son moral, que no es moral, que no es recto, conforme a sus valores, conforme a sus morales. Hay una anécdota que estaba leyendo sobre un misionero americano y dice de que él acostumbraba a ir a las aldeas a predicar. Y dice que siempre que él iba a las aldeas se llevaba un intérprete. Y dice que él fue a una aldea a predicar y se llevó a un intérprete con él. Y él era uno de estos predicadores que le gustaba predicar sobre el arrepentimiento, sobre el juicio del ser humano, sobre el juicio de Dios hacia la maldad del ser humano. Y él siempre predicaba sobre el pecado, sobre Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Él decía, somos destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno justo, no hay ninguno que busque a Dios. Todos somos pecadores, decía este predicador. Y mientras él predicaba este evangelio y predicaba sobre el arrepentimiento, él se daba cuenta que los de la aldea decían, amén, se gozaban. Ya le daba tanto gusto ver de que las personas en esa aldea estaban aceptando ese mensaje de arrepentimiento. Y él se gozaba cuando ellos decían amén, amén.
Y dice que después de que él termina de predicar en esta aldea, empieza a convivir con los hermanos ahí de la aldea. Y su intérprete empieza a platicar con ellos y él empieza a traducirle lo que el misionero quería hablarles a ellos. Pero de repente viene uno de la aldea y le dice al traductor: nosotros sabíamos que esos blancos eran pecadores, que esos blancos eran idólatras. Sabíamos que ellos estaban destituidos de la gloria de Dios. Y el misionero estaba tan contento de que ellos estaban aceptando el mensaje, pero no, ellos lo estaban aceptando, pero como él decía, somos pecadores, somos personas que fallamos constantemente. Ellos decían, sí es cierto, ellos son pecadores, sí es cierto, ellos son los que fallan, ellos son los idólatras. Y se lleva la sorpresa a este misionero de que ellos no estaban realmente aplicándolo a su vida, sino que lo estaban agarrando para dárselo y aventárselo a otras personas. Y tenemos un perfecto ejemplo de esto. Vamos a Lucas capítulo 18 del 10 al 14 y vemos lo mismo que hacen estas personas. Mire el problema que estaba pasando Pablo. Vamos a Lucas capítulo 18 versículo 10 al 14. Y esto es exactamente lo que estaba viendo Pablo mientras él predicaba en el capítulo 2. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado, a mi pecador. Jesús dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces vemos que este ejemplo en Lucas es lo mismo que estaba aconteciendo en Roma, en Romanos, con estos grupos de cristianos. Ellos estaban escuchando el mensaje serio de Pablo, pero había un grupo de moralistas que estaba diciendo: ¿sabe qué? Esto no aplica a mí. Esto no es para nosotros, es para los gentiles. Nosotros somos los de la promesa del linaje de Jacob. Para nosotros hay promesa. Esto no aplica a nosotros. Por eso Pablo empieza diciendo: oh hombre, eres inexcusable. Y por eso el tema el día de hoy es inexcusable. Vaya conmigo a Mateo 7, 1 al 5, donde habla sobre el juicio. Mateo 7, 1 al 5 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y haga aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás también para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sí podemos ver el problema que estaba pasando aquí en Romanos capítulo 2? Y déjeme decirle algo, y puede ser que muchas de las veces esto nos suceda a nosotros también. Muchas de las veces pensamos, incluso cuando estamos sentados aquí, que la prédica no se aplica a nosotros, sino a la gente allá en el mundo. Y puede ser que muchos de nosotros por causa de esto lleguemos a un conformismo. Muchos creemos que porque nuestra familia es una familia moral, escapamos del justo juicio de Dios. Incluso, escucha esto, incluso como padre pensamos que lo más importante es de que nuestros hijos sean personas educadas, con carreras, con ahorros, principios y valores. Y por ver esto nos conformamos, nos alegramos y decimos: ¿sabe qué? Nosotros estamos bien. ¿No sucede eso mucho en nuestra sociedad? ¿No sucede eso mucho como cristianos? Que empezamos a creernos personas morales, gente de alta categoría. Y empezamos a conformarnos.
donde no hay necesidad de yo conocer a Dios a través de su palabra, porque yo estoy bien, mis hijos están bien, estamos bendecidos económicamente, por lo tanto, para mí no hay necesidad de yo abrir la palabra de Dios, hablar con Dios en oración. ¿Por qué? Porque nos creemos gente moral. Porque muchas de las veces escuchamos el mensaje y pensamos que eso no aplica a nosotros. Y si fuera lo contrario, este lugar el día de hoy estaría a reventar. Pero hay mucha gente moral. Hay muchos cristianos morales que se conforman solamente con venir solamente el domingo a la iglesia. Es triste, pero la realidad. Personas moralistas. Personas tibias. ¿Y qué dice la Biblia sobre el tibio? Por cuanto no eres caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Gente tibia, gente moral. Puede ser que nosotros seamos gente moral del día de hoy, si nosotros nos ponemos a analizar. Sea que el mensaje que Pablo empieza a dar en Romanos capítulo 2 pueda aplicarse a nosotros también el día de hoy. Porque no podemos ser como este grupo de moralistas que dice, esto no va a mí, esto no aplica a mí. Yo vengo todos los días a la iglesia, pero quizá tienes otras cosas por las cuales tienes que trabajar en tu vida. El día de hoy es una buena oportunidad para nosotros ponernos a analizar cómo estoy viviendo mi vida. ¿Qué tipo de persona soy? Y esto lo llama la Biblia una persona tibia. Esto es ser una persona moral. Y también, mire, la realidad de esto no escapará del justo juicio de Dios. Porque seas moral o no moral, porque seas súper educada o no educada, porque seas creyente o no creyente, nadie escapará del justo juicio de Dios. Esa es la realidad. Nadie escapará del justo juicio de Dios. Y Apocalipsis 3:16 dice, donde Dios advierte que porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire, una persona que se cree que cumple todos los mandamientos y que no necesita trabajar o arrepentirse continuamente todos los días, es una persona moral también. Y el perfecto ejemplo es el joven rico. Incluso él le dice a Jesús, todos estos mandamientos yo he cumplido. Había cumplido todos los mandamientos el joven rico, ¿sí o no? Pero Jesús sabía que había algo en él. Algo por lo cual él tenía que trabajar. Y dice, ¿sabe qué? Bueno, ok, tú has cumplido todos los mandamientos. Ahora, vende todo lo que tienes y dáselos a los pobres. ¡Oh! Ahí dijo, no puedo. ¿De qué le valió cumplir todos los mandamientos si no pudo mostrar misericordia al pobre? Vemos el problema aquí. Vemos a lo que se refería Pablo. Vemos el mensaje que estaba dando Pablo en el capítulo 2. Es un buen mensaje. Y es un mensaje por lo cual todos teníamos que analizar el día de hoy. Todos podemos analizarlo y pensar y meditar en esto. Sea que yo me he conformado últimamente. Sea que en mí no hay deseo por escudriñar la palabra de Dios porque yo me siento que estoy bien. Déjeme decirle algo. Si nosotros no conocemos a Dios a través de su palabra continuamente, la vida eterna es conocerle a Él. Y si en mí no hay deleite por Él, entonces, ¿qué me considero yo? Solo un cristiano moral que voy a la iglesia, canto canciones, pero no estoy conociendo a Dios íntimamente para yo poder ser restaurado y para que yo pueda ser confrontado por su palabra y transformado de pies a cabeza. Porque solamente su palabra, solamente Cristo nos puede libertar. Y su palabra es la guía, dice su palabra, lámpara es a mis pies, su palabra y lumbrera a mi camino. Le da vida a mi camino, me da vida a mí también. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios contra los que practican tales cosas, ¿qué cosas? Las que acaba de mencionar Pablo en el capítulo 1, es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú no escaparás del juicio de Dios. Ahora quiero que mire, ¿cuáles son estas cosas? Vamos a Romanos 1, versículo 28 al 32 y vamos a recalcar lo que dice Pablo
para que nosotros entendamos cuáles son las cosas que practicamos, que el juicio de Dios va a caer sobre nosotros. Romanos 1, 28 al 32. Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, incapables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, miren lo que dice, son dignos ¿de qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Los que hacen tales cosas son ¿qué? Dignos de muerte. Ahora yo le pregunto el día de hoy, ¿alguna vez nosotros hemos murmurado? ¿Alguna vez hemos sido necios? ¿Alguna vez hemos engañado? Mire, y quizá aquí haya un inteligente que el día de hoy diga, ¿sabe qué? Yo jamás, porque ahí dice homicida, yo jamás he cometido homicidio. Pero, ¿qué dijo Jesús? Por solo llamarle fatuo a tu hermano, has cometido homicida. Eres un homicida. Quizá tú digas, yo jamás, Dios me libre de cometer fornicación, adulterio. Ay, Dios guarde, jamás. Pero ¿qué les dijo? ¿Qué dijo Jesús? Con solo ver a una mujer para codiciarla, ya has adulterado con ella en el corazón. Adulterio. Fornicación. Algunas veces le hemos faltado el respeto a nuestros padres. ¿Alguna vez nosotros hemos hablado con soberbia, con altivez? ¿Con mentira? ¿Con chisme? Bueno, ¿qué dice aquí? Los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. En otras palabras, la realidad es de que todos, sin excepción, somos inexcusables. Todos quedamos cortos ante la justicia y la santidad de Dios. Incluso aquel moral que dice, yo no voy a la iglesia para no ser hipócrita. También tú eres inexcusable. Y por juzgar incorrectamente te condenas a ti mismo aún más. Es lo que decía Pablo. ¿No he escuchado a mucha gente decir, yo no voy a la iglesia para no ser hipócrita? Bueno, el no ir a la iglesia no te excusa. Eres inexcusable porque de la misma forma que nosotros somos juzgados, tú también vas a ser juzgado. Nadie escapará del juicio justo de Dios. Nadie. Porque todos quedamos cortos ante la justicia y la santidad de Dios, de un Dios perfecto, de un Dios santo, de un Dios grande, magnífico. Todos somos inexcusables. Romanos 2:11, vaya conmigo a Romanos 2:11 y mire lo que dice. Romanos 2:11, también leamos el versículo 12. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Mire lo que dice el versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. En otra palabra, no hay escapatoria para nadie. Porque tú seas un judío y digas, yo estoy bajo la ley, para ti va a haber justo juicio también. Para aquel gentil que diga, yo no soy judío o estoy bajo la ley, también para ti va a haber justo juicio. Todos vamos a aparecer ante el tribunal de Cristo, del Dios, de Yahweh. Y todos vamos a ser juzgados. No hay excusa para el ser humano realmente. Y tampoco, déjeme decirle algo, tampoco hay lugar para nosotros jactarnos y decir, yo merezco algo. O decir, yo soy digno de esto. Al contrario, en nosotros sentimos la necesidad de arrepentirnos. Decirle, Señor, necesito de ti realmente. Porque yo quizás no he cometido todas estas cosas, pero alguna cosa he cometido yo. Y dice que merecemos la muerte si hemos cometido algunas de estas cosas. Entonces eso nos lleva a ¿qué? A sentir arrepentimiento.
a humillarnos delante del Señor. Versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, mira lo que dice, su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? En otras palabras, menospreciamos los beneficios que Dios da a través de su amabilidad, lo que es su paciencia, su longanimidad, que quiere decir en griego macrotumia. Longanimidad en griego quiere decir macrotumia, que en algunas ocasiones se usaba para referirse a un gobernante poderoso quien se abstenía voluntariamente de vengarse de un enemigo o de aplicarle un castigo a algún delincuente. Entonces Dios detiene su justa ira, su justo juicio, y el día de hoy no podemos decir, ay, que Dios injusto. Bueno, no nos está dando tiempo el día de hoy. ¿No ha alargado Él su justo juicio? Mientras nosotros decimos, ¿dónde está Dios cuando un niño muere? Él dice, aquí estoy, vuélvanse a mí. ¿Es serio esto? Realmente este mensaje puede llegar a nuestro corazón y el día de hoy podemos meditar en cómo estamos viviendo nuestra vida. Porque Dios está siendo amable con nosotros hasta el día de hoy. Si el día de hoy tenemos vida, hay esperanza. Hay esperanza para nosotros. Pero ¿qué hacemos muchos de nosotros? Queremos vivir una vida moral, una vida tibia. Y es claro, el Señor no puede servir a dos señores. No puede servir a dos señores. O estás dentro o estás fuera. Pero el día de hoy el Señor muestra su amabilidad a través de su paciencia, de su benignidad y de su longanimidad. Detiene su ira por amor. Porque déjeme decirle algo, usted no cree que todo lo que hacemos nosotros, todo lo que hace este mundo, no cree que es razón para que Dios el día de hoy dejara caer su juicio sobre toda la humanidad. ¿Usted no cree eso? Con todo lo que se mira en nuestra sociedad ahora en día, donde poco a poco las cosas se van, para la gente carnal, se van normalizando, donde nada es malo, principios y valores se van perdiendo. Todo es moral. ¿Usted no cree que merecemos el justo juicio de Dios ahora en día, ahora mismo? Seamos honestos. Es para que Dios dejara caer una gota y esa gota destruyera a todo el ser humano. Esa es la realidad. Pero le damos gracias a Dios por su misericordia, por las riquezas de su benignidad. ¿Hay razón para darle gloria a Dios en esta tarde? ¿Hay razón para decirle, Señor, gracias por tu misericordia, porque hasta aquí el día de hoy tú me has sustentado? Gracias, Señor, por rescatarme del pecado. Gracias por justificarme. Esto lo vamos a ver más adelante, me estoy adelantando. Las riquezas de su benignidad no son para excusar el pecado del ser humano. Escuche esto. Las riquezas de su benignidad no son para excusar el pecado del ser humano, sino llevarle al arrepentimiento. Entonces, la amabilidad de Dios es para llevarnos a nosotros ¿a qué? Al arrepentimiento. Su bondad, su paciencia, su longanimidad, ahí lo dice claramente. ¿Te guía a qué? Al arrepentimiento. No es para excusarnos. Mucha gente dice, es que Dios es misericordioso. Vivimos bajo el nuevo pacto. Estamos en el Nuevo Testamento. Ya, eso no aplica a nosotros. Claramente nos dice aquí. Esto no es para excusar tu pecado, sino para llevarte a qué? Aún más arrepentirte. A que en ti haya arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? En griego quiere decir metanoia, que literalmente es cambio de mente y dirección.
Arrepentimiento en griego quiere decir metanoia, que literalmente es cambio de mente y dirección. Eso es una razón por darle gracias a Dios el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de los que estamos aquí reconocemos que nosotros necesitamos arrepentirnos. ¿Hay alguien aquí que no sienta esa necesidad de arrepentirse el día de hoy? Yo creo que en todos hay ese sentir de arrepentimiento. Reconocemos que tenemos que venir ante el Señor y decirle: Padre, aquí estoy, necesito de ti. Ahora, ¿quién ha hecho eso? Dios lo ha hecho. Y a través de su bondad, a través de esta palabra dice cambio de mente y dirección, Él prácticamente ha cambiado nuestra mente y ha cambiado nuestra dirección. Por eso estamos aquí el día de hoy. ¿Sabe que si no fuera por la misericordia de Dios, por su gracia, nosotros por nosotros mismos no podemos cambiar mentalidades? No podemos cambiar de dirección. En nosotros no hay ninguna capacidad para hacer eso, porque la Biblia dice en Romanos 3:23 que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3:10 dice que no hay ninguno justo. Dice, por cuanto todo es pecado, no hay ninguno justo, no hay ninguno que busque a Dios. No hay nadie que busque a Dios, dice Romanos 3:10. Pero aquel que nos redime se asegura de no solamente revelarnos las riquezas de su bondad, pero también provoca un arrepentimiento en nosotros, lo cual hace que haya un cambio de mentalidad y dirección en nosotros. Por eso el día de hoy venimos a darle gloria al Señor, venimos a decirle: Padre, aquí está mi corazón. Y déjeme decirle eso lo hace el Señor, no lo hacemos nosotros. No nos levantamos un día y decimos: hoy voy a buscar a Dios. No. Era imposible, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Cristo en su gracia y misericordia un día llegó a nuestra vida y nos despertó y nos dio aliento de vida y cambió la mentalidad de nosotros pecaminosa. Cambió nuestra dirección. Muchos de nosotros nos deleitábamos por el pecado, pero ahora sabemos que no somos perfectos, pero venimos y le decimos: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, necesito de ti. Me arrepiento por mi pecado. Me arrepiento por lo que te ha ofendido, Señor. ¿Podemos el día de hoy darle gracias al Señor por eso? ¿Podemos el día de hoy decirle: Señor, gracias porque tú te fijaste en mí? Gracias porque no tenías que hacerlo. Podías haberme abandonado en mi pecado, pero como a ti te plació revelarme las riquezas de tu benignidad y provocar un arrepentimiento en mí, un cambio de mentalidad y de dirección, el día de hoy tengo esperanza, Señor. ¿Alguien puede darle fuerte aplauso al Rey de Reyes? Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vaya conmigo a Romanos 2:6 al 11. Mire el justo juicio de Dios. Dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Nadie escapará del justo juicio de Dios. Pero por la dureza de nuestro corazón no arrepentido, ¿qué hacemos? Atesoramos para nosotros mismos que ira. Para el día de qué? De la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando solamente somos personas morales y no hay un arrepentimiento genuino en nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Acumulando más ira y condena para nosotros.
Y no hay nadie que tenga excusa. Porque en el capítulo 1, ¿qué dice? Que Dios mismo se ha hecho, ¿qué? Se ha revelado a través de la naturaleza. Eso dice en el capítulo 1. Y en Salmos, ¿qué dice? La gloria cuenta, ¿qué? Los cielos cuentan la gloria de ¿qué? De Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Eso dice. Entonces, nadie tiene excusa. Realmente nadie tiene excusa. Y aquel que no se arrepiente solamente ¿qué hace? Acumula ira, condena para su vida, para cuando sea el último día, el juicio final. Y allí Dios haga la separación de aquel que fue trigo y aquel que fue cizaña. Yo creo que el día de hoy podemos decirle, Señor, gracias. Y también al mismo tiempo pedirle perdón. Porque su amabilidad nos guía al arrepentimiento. Su benignidad. Al saber todo esto, me hace dependiente de Dios. Porque aunque yo quiera ser una persona recta ante Dios, mi naturaleza me lo impide. Y nos hace dependientes de la única esperanza de la provisión de Yahweh, de la provisión de Dios. Acabamos de leer que todos aquellos que cometan estas cosas van a pasar por el juicio y van a ser condenados y merecen la muerte. Si alguna vez usted ha mentido, merece la muerte. Si alguna vez usted ha hablado mal de su prójimo, merece la muerte. Si alguna vez usted ha codiciado, merece la muerte. Entonces dígame, ¿quién no merece la muerte? Todos merecemos la muerte, por lo tanto, esto nos hace dependientes de la provisión de Dios. Ahora, ¿cuál es esa provisión? Su Hijo amado. El sacrificio de Cristo. La sangre derramada en la cruz. La sangre del Cordero. Somos dependientes de esta provisión porque nosotros, aunque intentamos ser personas buenas, puede ser que el día de mañana usted diga una mentirota, le diga fatuo a su hermano, ofenda a su hermano o a su hermana, ofenda a su esposa o su esposa lo ofenda a usted. Puede ser que el día de mañana usted cometa un error. Bueno, merece la muerte. Puede ser que el día de hoy cometió un error grave, merece la muerte. Por lo tanto, nos hace dependientes de la provisión de Dios, del mediador de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Y esto es el Evangelio. Por eso, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, es salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos aquí creen en el Hijo, en el sacrificio de Cristo? Por lo tanto, al nosotros analizar esto y reconocer que Dios, el Padre, viendo nuestra condición, Jesucristo, su Hijo, no se aferró a ser igual a Él, sino que hizo, se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre, siendo semejante a los hombres, por amor de usted y yo, de los que han creído en Él. Eso nos justifica. Esto nos justifica. La sangre derramada del Cordero en la cruz del Calvario nos justifica. El sacrificio perfecto, sin mancha, nos justifica. Y no entendiendo, todo esto nos lleva al arrepentimiento. El entender las bendiciones de Dios, como Dios, el Padre, pudiéndonos abandonar a nosotros en nuestro pecado. Cuando nosotros le dimos la espalda, Él pudo haber dicho, ahí queda. Nos vemos destituidos de la gloria de Dios a la condenación eterna. Pero ¿qué hizo el Padre? Nos dio provisión. Nos dio maná. Y como el martes vimos que la mujer cananea, de la misma forma que ella comió las migajas, las mismas formas que ella expresó y dijo, ¿sabes qué? No es bueno quitarle la comida a los amos.
pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. De esa misma forma, Dios proveyó para nosotros. De esa misma forma se nos fue revelada la justicia y también la gracia de Dios hacia nuestra vida. Entendiendo que quizá la promesa no era para nosotros, pero que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No hay razón para darle gloria a Dios esta tarde? ¿No hay razón para decirle, Señor, gracias? Yo creo que ni hay manera de cómo expresar esa gratitud. El corazón que no está arrepentido es imposible que reconozca la bondad de Dios, por lo cual no hay arrepentimiento y no puede ver su maldad. Es imposible que la persona que no se arrepienta, que no sienta la necesidad de arrepentirse, vea su maldad. Usted lo mira allá afuera. La gente no siente necesidad por venir a los pies de Jesús y decirle, Señor, perdóname. No hay necesidad de arrepentimiento. Pero para nosotros los que estamos aquí es poder de Dios, porque reconocemos que el arrepentirnos a nosotros nos da acceso a la vida eterna. Porque se nos ha revelado las bondades de Dios, su amabilidad hacia nuestra vida, que ha causado arrepentimiento en nosotros. Por lo tanto, hay vida eterna para nosotros. Es poder de Dios, es salvación para los que creen. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Y ya estoy para terminar. R.C. Sproul dijo lo siguiente: la confesión debe ser una práctica diaria para el cristiano, cuyo peregrinaje entero está marcado por un espíritu de arrepentimiento. Vuelvo y lo digo otra vez. R.C. Sproul dijo lo siguiente: la confesión debe ser una práctica diaria para el cristiano, cuyo peregrinaje entero está marcado por un espíritu de arrepentimiento. El día de hoy, escúchame muy bien, el día de hoy, si has reconocido la bondad de Dios hacia tu vida, también has reconocido la gravedad de tu pecado, lo cual en ti tiene que haber arrepentimiento. Vuelvo y lo digo. El día de hoy, si has reconocido la bondad, la misericordia de Dios, las riquezas de su benignidad, también has reconocido la gravedad de tu pecado, lo cual en ti tiene que haber un arrepentimiento. El día de hoy podemos decirle, Señor, perdóname si me he conformado. Perdóname si he sido solamente una persona moral. Una persona que piense que el evangelio se trata de principios y valores. Perdóname, Señor, si quizá no he valorado las riquezas de tu benignidad, de tu amabilidad hacia mi vida. Perdóname si lo he tomado muy ligeramente, donde en mí no ha habido necesidad de venir a arrepentirme y decirte, Señor, necesito de ti. Porque la Biblia me dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo aquel que dice yo creo en Dios, no todo aquel que dice Señor te amo, no todo aquel que dice y menciona su nombre entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y esto no es para hacerte sentir mal. El mensaje de hoy no es para hacerte sentir mal. Y tampoco estoy seguro que la intención de Pablo no era para hacer sentir mal a estos cristianos en Roma, sino al contrario, era para alentarnos que dependan de Dios, que nosotros no podemos, que nosotros realmente no hay nada bueno y necesitamos de nuestro Salvador. Póngase sobre sus pies. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado literalmente es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La paga del pecado es muerte.
Todos los días fallamos continuamente y el día de mañana quizá vamos a fallar. Pero nuestra seguridad, nuestra confianza y nuestra esperanza es Cristo. Cristo es nuestra única esperanza. El día de hoy hay oportunidad para ustedes de decirle: Señor, me presento delante de ti para darte gracias, Señor, primeramente por tu bondad, para darte gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, por tu misericordia, por tu gracia inmerecida hacia mi vida. Gracias, Señor, por no haberme abandonado en mi pecado. Gracias por haberme sacado de ese hoyo cenagoso, Padre. Gracias por haberme, Padre, perdonado y justificado de la condenación eterna.